Bienvenidos y bienvenidas a Cafemat. Un tipo para charlar y reflexionar tranquilamente y tomar un café. Es una actividad al cuidado de la Comisión de Mujeres de Artemar. Bueno, arrancamos, amiga, acá estamos. Venga. Elena Martínez, bienvenida, gracias por estar. Todo lo demás ya está dicho. Vamos al lío, que tenemos poco tiempo y es un honor, de verdad, tenerte aquí. Creo que para todas las del sector y los del sector, escucharte, aprender y tal. A ver, sales de la abadía, ¿estoy bien? Sí. Bueno, ¿Comienzas? antes, muchas Sí. gracias por la invitación y espero poder aportar un poquito a con estas conversaciones. Eso sin duda, eso está hecho. Venga, pues vamos al lío. Vamos a por los goles. El golf. Entonces, arrancas en la abadía trabajando como productora y distribuidora o Yo como arranco productora primero. antes, Ok. años antes. O sea, yo lo primero que he trabajado, bueno, he trabajado desde muy jovencita, desde los 21 años, en producción y de las primeras empresas en las que trabajé fue Pentación. Ok. Y después de Pentación trabajé por libre y unos años después ya entré en la abadía a ¿Y crear un tú? departamento de distribución y Ah, giras y producción en gira. Eso fue lo primero que hice en la abadía. ok. Maravilloso. Y la pregunta es, ¿en qué momento decides que eso es lo que tú querías hacer? ¿Qué es lo que, porque tú, a diferencia, digo, miren por esto la pregunta, porque a diferencia de muchas del Mm, sector, em, digo, tú no vienes de ser actriz, de tener que hacerlo porque tienes una compañía y tienes que ver cómo la mm, sacas adelante, por salir a buscar bolos, por ver cómo conseguir ayudas. Tú lo haces porque te gusta mm. la producción y doy fe y la distribución. Entonces me parece magnífico, pero eres un rara avis, digo, no es la Bueno, mayoría. yo vengo de trabajar, bueno, vamos a decir, colaborar en las jornadas de teatro de Eibar, se desarrollaban en la Universidad Laboral de Eibar, que era donde yo estudiaba bachillerato. Mm. Y siempre me interesó, había hecho teatro desde pequeña y siempre me interesó y allí colaboraba organizando y coordinando compañías. Entonces al final fue una parte que me interesaba mucho, todo lo que estaba detrás en general. Mira, como un recorrido natural. Sí. ¿Y esto que cuentas de la abadía, qué es? Digo, Pues ¿cómo surge? nada, por gente común y me llaman para proponerme. Yo ya había hecho distribución con compañías, con algunas compañías particular y producción, y me llaman para crear un departamento de distribución en la abadía, como no que todo el mundo haga distribución o Claro. sino una cosa ya más estructurada y que lleve toda la parte de la distribución y la gestión de las giras, toda la producción en la gira. Luego, años después, ya paso a la jefatura de producción y sigo coordinando el Eso departamento ya de dentro, distribución digamos, con dentro de la abadía. claro, con lo que quiero decir dentro, esto ya Eso es a una nivel nacional, internacional. internacional y nacional, Sí, claro. O sea que es sí. un bagaje increíble, Mm, más todo lo que llevas haciendo, bueno, en canal, o sea, yo te conozco hace mucho menos tiempo, digo, mm. de todo lo que es tu carrera, pero el bagaje, el diálogo entre lo público, entre lo privado, entre los proyectos independientes, los que tú coges y para los que te llaman, todo ese bagaje eh, digo, es una particularidad, bueno, digo, Bueno, no tantas. creo que todos somos particulares y que llevamos cada uno nuestro camino, quiero decir también, y el propio camino te va llevando. Yo no me gusta decir que hago ni producción ni distribución, yo acompaño a compañías. Lo que hago es acompañamiento. Cada compañía necesita un acompañamiento muy específico y, y siempre o sea, mi sueño a la hora de ponerme como independiente era eso, empezar a llevar artistas, acompañarlos, acompañarlos desde y que los proyectos sean integralmente, o sea, que participes desde el inicio. Eso es mi concepto y los hay miles y todos válidos. O sea, que creo que yo que estoy en la Asociación de Distribuidores en Mm. ADGAE,
cada uno y cada una somos muy diferentes en la trayectoria, el bagaje, los intereses y el modelo empresarial y económico que tenemos, y todos válidos. Total. ¿Y qué te hace elegir un proyecto o distribuir uno, producir otro, producir y distribuir otro? Digo, ¿qué te mueve? ¿Qué te resuena como para decir, acá apuesto, más allá de que algunos considerarán te van a dar un resultado económico a lo mejor mejor y otros no tanto, pero así todo decides acompañar? Pues hay una valoración con los pies en la tierra y una valoración de productora en la que ves qué posibilidades tiene, haces tu análisis DAFO, las debilidades, las fortalezas, etcétera, y analizas qué posibilidades tiene el proyecto, pero más allá de eso, al final el corazón, quiero decir, te mueve el tema, el artista. Hay artistas que te interesan y te Mm, interesa su trabajo, hay temáticas, no sé, no te sabría decir, un poco cada vez vas afinando más tu línea. sí. Quiero decir, hay productores y distribuidores que tienen una cartera muy amplia y muy dispar. Y Ujú. ese es su modelo de proyecto. El mío es este. Yo, de hecho, trabajo mucho en producción y hago producciones ejecutivas para poder seguir llevando a los artistas y compañías que yo quiero llevar, que a veces no son lo más taquillero ni tienen el recorrido que tiene otra cosa, digamos, entre comillas, más comercial, que no quiere decir que sea peor. Esto es un poco cómo quieres llevar y qué es lo que quieres llevar y qué necesitas para llevarlo. Pero digamos que cuando coges producciones ejecutivas, ahí eres menos selectiva, por decirlo de algún modo, porque permite alimentar lo otro. Un poco como si Sí, fuera pero una bueno, nómina, o digo, igualmente cosas que sí, permiten, sí, eh, pero soy selectiva en que también tengo mi lista de con quién no quiero trabajar. claro, Quiero decir que soy selectiva en trabajar con gente con la que se pueda trabajar. Y cada vez soy más selectiva. No porque soy más selectiva, sino porque vas aprendiendo más, vas tocando más y también claro. cribas un poquito y siempre dices, mientras me lo pueda permitir, yo quiero trabajar, pues eso, con así muy sencillo y muy simple dicho, con buena gente. Bien. Bueno, también porque los Porque años esto no es pasan muchos, en vano. claro, no, y que pasamos muchísimas horas trabajando, Claro. esto es media vida. Entonces, y esto es un trabajo muy bonito como para estar sufriendo una producción. Las producciones muy grandes son más complicadas en ese sentido porque siempre puede haber más, pero a veces incluso las pequeñas. Entonces, bueno, pues es algo que en la medida de lo posible. También hay algo de la intuición, el pálpito, de cuando alguien te presenta, te da el pálpito de que puede ser Es guay alguien que eso, te digo, aporte mucho. sientes Hombre, claro, ese cosquillo, eso que dices, lo sí. cojo, Y estas veces que te lo pasas muy bien y esas veces que piensas tú en pequeñito para ti, por esto debería pagar, claro. de haberla gozado, de conocer gente maravillosa, gente nueva que no conocía, que siempre conoces gente nueva, aprendes. A mí me encanta trabajar con gente mucho más joven que yo, con la que aprendo muchísimo, muchísimo. O sea, creo que, y para mí es un regalo. Y en eso que tiene que ver que eres madre de dos preadolescentes, yo imagino que eso debe dialogar un montón con tus elecciones, cada vez más, o por lo menos yo Bueno, como amiga que te veo de afuera con perspectiva, digo, sí, ah, mira, a ver, tener aquí a tus cachorros creciendo, pues también siempre lo has tenido presente, pero por ejemplo, todo lo que te mueve en lo social, en la inclusión, en la diversidad, en cosas que creo que al final nuestros hijos son lo que nosotros somos, no lo que nosotros les enseñamos. Entonces, creo que tenemos que tener yo pienso que hay que tener una integridad en ese sentido, que es mm, la que les transmites también a ellos. Bueno, tampoco es que estemos todo el día hablando de lo que yo trabajo, que encima tienen 15 años, ya verás tú lo que les interesa ahora mismo. Pero bueno, creo que la cultura es un motor de cambio y de cambio social y yo quiero hacer un poquito por ese cambio social, porque los que vienen después son mis hijos, ya, mis y lo hijes. estás haciendo. Y lo estás haciendo, sin duda. Escucha, eh,
metámonos en el melón este que hablábamos, que hay mucha gente que seguramente ahora no pueda estar presenciando este Mm, Instagram, este sí, directo, porque está ocupadísima contra reloj con que vencen las ayudas. sí, Vamos al... las ayudas a gira del INAEM. Sí, bueno, vamos con con este melón que, bueno, maravilla todas las ayudas que salen. Es cierto que además cada vez son más diversas y tienen en cuenta más Sí, eh, todo el amplio campo de diferentes disciplinas que hay, pero seguimos sufriendo una violencia administrativa grandísima, total. grandísima. O sea, la administración nos pasa por encima como un camión, nos ocupa muchísimo tiempo. em, y bueno, Sí, y luego va. son y es muy estricta, no hay mucha flexibilidad. Las programaciones no van con los mismos tiempos que las ayudas. Entonces, bueno, a veces no podemos acceder a una ayuda porque se materializa después de que salga la convocatoria y venza. Entonces, no hay una flexibilidad de tengo un proyecto para este, necesito ayuda, a qué puerta llamar. Sobre todo hay mucha violencia administrativa, pero en general, o sea, a la hora de cobrar una factura de un bolo, como de presentar ayudas que son complejas y tienen un lenguaje Muy muy complejo. complejo y, y bueno, Y que va cribando claro, soterradamente, digo, porque lo que hace es que nos vamos sintiendo que nunca llegamos, que lo estamos haciendo mal, que estamos haciendo mal la gestión, que no arrancamos con el tiempo necesario, digo, la sensación siempre de mm, conversando con colegas y más, digo, lo veo mucho en el chat de Artemad, ¿no? En las compañías que no somos las grandes compañías. cada compañía que se Sí, baja, que dice que esta ayuda no la pido porque es muy complicada o porque lo que me van a dar es muy poquito y casi es si yo le encargara a alguien que me gestionara la ayuda, es casi sí. el dinero que se va a llevar. Es un fracaso. A mí me parece, quiero decir, cada persona cada compañía que se baja y dice no pido esta ayuda porque es muy complicada, nos lo tenemos que mirar todos, Sí, sí, con mucho. colegas y aparte me parece magnífico este término de la violencia administrativa que realmente es potente y Y eso a todos los niveles. O sea, yo ahora estoy gestionando un pago de un bolo, la artista está ya al límite. Y hay un error en la parte además de la administración que no terminan de resolver, que no terminan de resolver y al final las compañías y las productoras estamos financiando al Estado sí, absolutamente. soterradamente porque cuando se demoran los pagos somos nosotros los más pequeños los que estamos financiándolo. Y esto es decirlo de nuevo, porque soy consciente de que es muy complicado también de manejar, porque si queremos también que todo sea muy higiénico, muy limpio, muy legal, pasa por una parte administrativa. mm, Quiero decir, las ayudas de Europa Creativa de la Unión Europea son, o sea, las presentaciones son al milímetro, Sí. porque claro, es un dinero que tiene que estar muy claro a dónde se destina. Pero bueno, Y tú de toda esta experiencia, todo este bagaje entre lo que hablábamos antes, digo, lo público, lo privado, lo nacional, lo internacional, lo de los pueblos y lo de las capitales y tal. Digo, si tuviéramos que hacer este Frankenstein que mm, hablábamos, digo, de tratar de coger, como seleccionar, ¿no? mm, Decir, esto funciona aquí, esto funciona allí, este sistema está bueno de este festival o de estas ayudas o de esta programación mm. pública. También, dentro de todo eso, tú, digo, ¿qué cogerías? ¿Cómo armarías una mínima? Porque después hay millones de, de grises y Mm. formas, este, pero ¿cómo crees que debería ser mínimamente? Cuando tú dices, me encantaría que fuera así. Pues mira, yo creo que lo primero, no sé si lo primero, pero para que tengamos independencia económica necesitamos unas buenas leyes de mecenazgo, leyes para que patrocinadores se sientan igual que pasa en Europa o en Estados Unidos y en Latinoamérica, que sientan que les interesa apoyar la cultura.
Mm. Les interesa apoyar la cultura porque tienen unos incentivos. Ahora tenemos unas posibilidades de incentivos, pero una ley de mecenazgo es muchísimo más. Y es lo que también nos va a dar independencia, porque no es sano tampoco ser completamente dependientes de las ayudas. Las ayudas tienen que ser un empuje y las ayudas deberían estar destinadas a esta primera parte que son las residencias artísticas, a apoyar a los artistas, a decir a un artista, dejar de comprarle bolos a un artista y decirle a un artista, me interesa tu trabajo, ¿qué es lo siguiente que vas a hacer? Porque yo lo voy a apoyar. Y ir por delante y no por detrás. No, no tenemos que, quiero decir, tenemos que vender bolos, pero tiene que ser algo un poquito más evolucionado y que las ayudas vayan muy destinadas ahí, destinadas a hacer apoyos también a la distribución. Los Mm. distribuidores trabajan de una manera muy, o sea, quiero decir, Precaria. muy precaria porque tú Ujú. además apuestas por un proyecto, pero ese proyecto depende más allá de de todo lo que cumpla para ser un buen proyecto o un proyecto muy sostenible o un proyecto exitoso, depende de hay algo que, efímero que es el arte, de cómo salga el proyecto. Y el proyecto puede salir maravilloso o puede salir mal porque cualquier artista también tiene derecho a patinar hasta el más. Absolutamente. Entonces, y eso es, tú apuestas, haces todo un trabajo previo y luego igual no sucede nada. Nosotros tampoco tenemos una base con la que trabajar, entonces cada vez nos cuesta más, estamos sobrepasados, no podemos coger más compañías porque es un trabajo el de arrancarlas Muy muy, difícil. muy de largo aliento que dicen en Latinoamérica, que me Sí, gusta mucho esa palabra, y, y entonces eso, todo eso es como un círculo vicioso. Entonces, toda esta parte de las residencias, del mecenazgo, etcétera, o sea, como el apoyo a la raíz, y luego que los teatros tengan, los espacios públicos tengan más ayudas para la programación en lugar de que nos pasen a nosotros la pelota de que pidamos para ir, para girar, para... Deberían tener ellos más claro. recursos para programar. No deberíamos de ser nosotros los que pedimos Sí, las ayudas. Bueno, ahí se pueden pedir ayudas concretas o ayudas a la producción, etcétera, pero que, que los espacios públicos deberían tener eso, más recursos para ir lanzando todo esto y que todas las convocatorias fueran de alguna manera también, de alguna manera públicas y un poco limpias, higiénicas y que fueran de acceso a todo el mundo, de verdad, de acceso a todo el mundo que quiera sí, aplicar, más allá de que luego hay una dirección artística que es la que decide qué va y qué no va. sí. Y- A mí me generan muchas contradicciones. No es una respuesta que tengo, pero Hmm. lo tiro. Digo, a mí también me pasa que lo veo esto, digo, en Argentina, en Buenos Aires, aquí, en otros lugares. Digo, esta cosa de que de repente no sé, toma la dirección, una gestión, y de repente es unos artistas, determinados artistas, son los que se reiteran durante, que tú dices, está estupendo apoyarlos. Por otro lado, la pregunta es, ¿esta entidad no debería a lo mejor generar alianzas con otros lugares para que esos artistas que impulsaron luego vayan a trabajar como a otros Claro, espacios si es que no, hay una y cosa que es alimentar que, la que bola es y que venga que, otro? que es que no hay que mantener, o sea, hay que hacer crecer. Claro, porque digo, ¿cuántos artistas los impulsa el haber estado programados, por ejemplo, en SDN o en otra Mm, entidad? Digo, es un impulso enorme. sí. Entonces, de repente, a lo mejor esa cartelera debería estar, o ese escaparate, digo, debería ser eh, circular más gente, y quienes ya han circulado, a lo mejor encontrar otros lugares también desde el apoyo de la misma institución. No estoy diciendo desde No, que no, nace, es que sino siguiendo esa las línea. propias instituciones tienen la oportunidad de generar alianzas y promocionar sus... Claro, esto que tú dices, digo, de hacer En como un Cataluña artista se de... hace. Ok, En Cataluña se hace, en Cataluña se apoya mucho más que los artistas circulen y giren y las propias instituciones hacen ese trabajo de esa promoción, esa... También, por ejemplo, en Canarias se hace mucho por la particularidad mm, geográfica que tiene. Los propios directores y programadores de espacios que coproducen, etcétera, también hacen ese trabajo de luego esa promoción posterior. Pero bueno, porque aparte es algo responsable,
que si se invierte un dinero en un proyecto, ese proyecto tenga la vida más larga posible, porque este es el dinero de Es todos. dinero público, Entonces, por claro. favor, que tenga la vida más larga posible. Sí, sí, también entendiendo el arte como esto ya creo que va antes que las instituciones, digo, entendiendo el arte como un valor en sí mismo, Hmm. ¿no? Luego yo te digo una cosa, el tema de las decisiones, de las programaciones, eh, esto hay un tema, se elige a un director artístico o a una directora Ujú, artística y es su proyecto. Y también ahí hay que respetar. Si no, hay que ir a la raíz de cómo se elige o qué se elige o con qué claro, parámetros se eligen. pero hay Pero, que dejar pero trabajar. vamos a... Sí, no, y que no tampoco vamos a ser tan simplistas como no me cogen, No, por ¿sabes? supuesto. Entonces, hay que respetar también que a Claro. alguien, a un artista se le ha encargado una programación y esa es la que propone. Sí, sí, Y si después de no, que te digan que no, listo, ya está, generar es ese no. otros sistemas de auditar esas programaciones, digamos, artísticamente por artistas, no por instituciones. Quiero decir, como, no sé, hay espacios como el Iura que tiene un patronato muy amplio que toma algunas decisiones o ve hacia dónde va decisiones estructurales integrales, no Ujú. de, no hablo, por supuesto, ni de censurar No, de ni de decidir, guiar una digo, programación, pero bueno, que es que eso es otro asunto. Ay, pero la programación artística, a quien se le encarga una programación artística, yo creo que hay que respetarla. absolutamente. Me En todo guste o no caso, me guste. habrá que auditarla, en todo caso, como dices tú, ir a la raíz de cómo llega, digo, Sí, por o qué si es, está, o si es la adecuada o no es, o cómo se claro, utilizan los fondos públicos. Pero eso es otro tema. Quiero decir, no es ir a por el mensajero. Si hay sí. algún problema, hay que ir a donde haya que ir. ¿Y tú en dónde ves que está, digo, que hay un error renuente o algo que sí que se repite en las compañías pequeñas, por ejemplo? Digo, hay algo que tú dices, acá hay que pulir, esto hay que trabajarlo, no se puede estar en este lugar. Digo, lo digo y me digo, pero a veces siento también que hay como un rol de victimización, por llamarlo muy Hmm. a grosso modo. Entonces, digo, ¿cómo poder mirarlo con otra perspectiva o moverse de ese lugar y decir, eh, en dónde deberíamos ajustar o qué tú crees que hay que moverse un poco o replantearnos o repreguntarnos para encarar el trabajo desde otro lugar también? Porque, vamos, que digo, a la hora de, de mirarnos y de mirar el Sí. trabajo del otro, creo que es indispensable mirarnos y decir, a ver, en qué podemos mejorarlo, en qué podemos, cómo dialogamos con los tiempos que corren, no lo sé, Bueno, yo pregunto. sobre todo Ujú, creo que hay que profesionalizarse, ujú, hay que... No todos podemos hacerlo todo, ni desde esa precariedad, pero Pero la producción y la distribución no es fácil tampoco para quien no se dedica a ello. Entonces, es muy importante hacer las valoraciones previas, hacer un estudio de viabilidad, saber qué es lo que estás haciendo. claro. ¿Qué interés puede tener? O sea, hacer todo este estudio previo de valorar qué es lo que estás haciendo. Más allá de que, si después de todo eso, después de toda esa valoración, la valoración te dice que tu proyecto no va a ser muy sostenible y lo quieres hacer igual, maravilloso, pero Feliz, sabiendo en qué te estás metiendo. Eh, Eso por un lado. Y luego, no tener tanta prisa. claro. O sea, los proyectos y tengo que estrenar ya y de cualquier manera. No, no porque no, porque es más caro, al final además te sale más caro y a veces eso pierdes como oportunidades, que sí, que el pájaro en mano y ahora me ofrecen, pero hay que valorar. Lo mismo que con las ayudas, a veces hay que valorar cuánto voy a pedir de ayuda, cuánto tiempo me va a llevar, cuánto tengo que justificar, cómo lo tengo que justificar, lo voy a poder hacer y valorar si esa ayuda es adecuada para mí o no. No Sí, o todo porque hay devolverla si ayudas, no venga, te... venga, 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 vamos y lo pedimos todo. Lo mismo que, pues eso, no tirar a todo teatro posible de todo el mundo mundial. O sea, quiere decir, cribar un poquito. ¿Qué hago yo? ¿Quién programa algo así? ¿Qué intereses tiene? ¿A quién le puede interesar mi proyecto? Quiero decir, como afinar un poco. Todo eso pasa por la profesionalización. Mm,
y que se formen más productores y distribuidores, o sea, o que se forman con la práctica, pero que haya gente con interés de formarse en ese sentido, porque luego es un trabajo y que luego no piensan mucho los artistas que esas últimas semanas Uy, lo digo así. en las que soy director, productor, actor, tal, además tengo que ser productor y entonces, ¿qué sale perdiendo? El proyecto El artístico. proyecto, sí. El proyecto artístico, porque estás además encargándote de unas cosas que no son las tuyas y que te cuestan el triple y que además ese momento tendría que ser tuyo para crear, pulir y presentar un trabajo en condiciones. Entonces, bueno, hay que pensarse que, esas personas de producción y distribución o asesorías, etcétera, son importantes y no es baladí, lo mismo que tener un gestor. La gestoría es algo que te da una tranquilidad de que hay unas cosas que están bien hechas, que son unas cosas muy burocráticas y que están bien hechas. Yo personalmente pienso que es como vital No, tenerlo. sí, Para sí, mí es es una fantástico. Yo tranquilidad, creo que porque yo sé cómo se hacen las cosas, pero yo sé que las cosas así están bien hechas y no incurro en cosas que de repente por desconocimiento puedo incurrir. sí, sí, y que aparte, no, y agradezco que lo digas así porque por más que suena remanido, me parece fantástico poder escucharlo de alguien que realmente es profesional y sabe de lo que está hablando y que a veces yo lo veo y también he incurrido, digo, esta cosa, digo, del apuro, de la celeridad, de todo para ayer, de lo hacemos igual, bueno, todo esto que tú has Sí, lo hablado, mismo que a la hora de cuando las compañías buscan un distribuidor cuando casi han estrenado un proyecto. El distribuidor, lo más probable es que tenga, que tenga todo lleno hasta dentro de año y medio, 2 años. Eso para empezar, quiero decir que todo ya va a desmano. Mm, ujú, Un distribuidor necesita un tiempo desde que casi se piensa el proyecto para ir también también ir pensándolo, porque además enamorándose, de ir ir encontrando de enamorando qué o puede manera, bajarse del mismo porque hacia dónde va, etcétera. O también ser una parte activa que puede ayudar a tomar decisiones en el proyecto. sí, yo creo que es También súper eso, necesario, es una mirada que que es se nos escuche, indispensable. Es una mirada indispensable, porque que se nos digo, tienen escuche, pues una no somos parte, productores, no somos señores de administración, no somos productores. Ya, creo que toda la generación, ya que o sea, somos un perfil de productor, que es eso, que hace más acompañamiento, más integral. mm, Entonces, bueno, creo que sí que un poquito, con todo lo que vemos y hemos visto, y algo podremos aportar, sin sí. incurrir y sin interferir, pero algo yo creo que sí se puede aportar. Para ti, ¿es una industria la Claro, cultura? totalmente. Y hay que tratarla como tal y hay que dejar de eso, no, por amor al arte. Claro que hay amor al arte, pero es una industria y hay que pensarlo como una industria. Y tú cuando haces un proyecto tienes que ir hacia, te salga o no te salga, ir hacia financiar todo tu proyecto y generar beneficios para meterte en un nuevo proyecto, o sea, para tener una continuidad. Y no es nada que te descalifique o sea, es que es como está mal visto. Sí, además eso, que quiero decir que no es para lucro, la mayoría de las veces no es para lucro, sino para abordar otros proyectos, nuevos proyectos. Pero es que si no generas, o sea, esto de nada, la producción me ha salido fantástica, he salido comido por lo servido. Pues no, no te ha salido fantástica ni muchísimo menos, porque esto no es salir comido por lo servido, es generar recursos para Crear, seguir. claro. ¿Te ha resultado difícil como mujer? ¿Lo sientes? ¿Tienes registro de eso? Bueno, tengo registro de hace muchos años, pero la verdad es que ya somos muchas productoras desde hace años, no es en producción y en distribución. Bueno, el tema de la distribución es un tema porque bueno, ahí hay mucho trato con la otra parte, Claro. y la otra parte, pues bueno, la mayoría es maravillosa, pero la mayoría, hay de todo, hay de todo. Y al principio tienes registro que te costaba, Hombre, claro, y encima era mujer estaba y sobre muy la pequeña, mesa. era Claro, era mujer súper y muy jovencita y pequeña. muy pequeña, Sí, claro, sí, y sí. saliendo por lo menos dos entidades masculinas. Sí, bueno, mira, no, la primera entidad no puedo O decir que bueno, sea no, tan claro, masculina. Tentación, pero la Abadía,
En ese claro. sentido, porque aparte éramos, bueno, ni en la abadía, o sea, quiero decir, masculina sí, pero realmente éramos un porcentaje muy alto de mujeres en los dos. Qué guay, qué guay. Nosotros tenemos que ir cerrando, Omar. Yo me quedaría acá conversando, ¿no? Tenemos 800.000 preguntas más, acá como 18 hicimos. Y tenemos Pero, público, público. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Es maravilloso que hayan venido. Gracias. Hola, Hola. bueno, sobre todo, enhorabuena por tener las cosas tan claras y bajarnos a tierra. Y quería preguntar si alguna vez te has visto como obligada a sugerir a que cuando se va de gira, decir, mira, esto no puede ir en el escenario, esto no puede ir así, los vestuarios no están de esta forma, a los directores o directoras que quieren ir o girar como distribuidora. eh, Porque los espacios no son iguales que claro, cuando se estrena en Madrid. claro, no, pero a decirlo no, a plantearlo y a proponerlo sí. Yo tanto como decirlo no. Y me toca plantearlo muchas veces, pero ahí luego hay una decisión de la propia compañía y del director y de los poderes y valores que tenga cada uno para decidir hasta dónde se llega o no. Esto hay una parte que es la artística que yo respeto muchísimo. Y si dicen que no, es que no. O sea, y yo lo pregunto abiertamente. Si tenemos que decir que no podemos hacerlo, lo decimos, por mucho que nos duela a todos, pero no es mi decisión. Y eso creo que hay que respetarlo. Luego hay otras cosas, claro, y eso yo lo sigo respetando cuando yo produzco, y son mis producciones y lo sigo respetando. Soy yo. Pues también igual depende de cuánto dinero hayas invertido y cómo te venga el director o directora de estupendo. Claro, todo es muy relativo, porque si no va a querer mover ni un pelo, también es cierto que buena praxis es todas estas cosas tenerlas habladas desde un principio. Sí, Porque, por también. ejemplo, estrenamos en un público, en un nacional tal, y nos volvemos locos. Nos volvemos locos, pero nos podemos volver locos, pero hay que hablar y desde un principio de qué va a suceder después, qué queremos hacer con esto. Esto queremos que gire, que por eso hay una figura también muy importante, que es la de la coordinación técnica, y es una muy buena inversión tener una persona que está pendiente de qué va a pasar con eso cuando luego salga. Porque el diseñador va a hacer lo suyo y los hay que tienen más conocimiento luego técnico y los hay que no. Y entonces ahí hay esas figuras técnicas, que es eso, la producción, la coordinación técnica y tal, que son los que bajan a tierra cosas. El artista tiene que volar y soñar y aquí estamos nosotros para decir, hasta aquí podemos". Ujú. Sí, clarísimo. Sí, Sí, bueno, lo primero, darte las gracias porque la charla está siendo muy interesante. Y quería comentarte, yo te he comentado antes que tengo una compañía joven. Sí, Hemos estado en teatros privados como Lara o Luchana, pero es verdad que me gustaría dar el paso más a lo público. Entonces, no sé sí. si tienes algún consejo de cómo hacerlo, o cómo iniciarlo, o cómo iniciar también la producción. Igual es mejor conseguir ayudas para no financiar la compañía, como antes decías, toda la producción y luego tener que ver si se recupera. Bueno, sobre todo, por suerte, prácticamente todos los espacios públicos de exhibición y que algunos son centros de producción tienen convocatorias abiertas y depende mucho eso de qué proyecto y qué singularidad tenga tu proyecto y qué proyecto presentes. Ahora mismo yo puedo decir que casi todos los centros públicos se asoman también a nuevos proyectos que de repente les pitan y les parecen interesantes, pero es un trabajo de largo aliento y eso sí, la peor gestión es la que no se hace, presentar, ujú, presentar, presentar, presentar. y responden, eso se Y agradece un montón. responden Eso y es, muchos tienen un comité de valoración, etcétera, sí, entonces depende mucho también de la singularidad y el interés que tenga tu proyecto. Ahí hay una variable que no tiene nada que ver con los números, ni con la fecha de presentación, ni con nada. Hay una variable que es lo artístico, que es súper incierta. Pero vamos, no dejar de intentarlo, eso sí. Y desde luego sí, en ese camino
intentar ayudas y luego también no solo centralizarse en Madrid, Barcelona, tal, sino bueno, o sea, ofrecer también estas opciones de coproducción a otros centros de producción que hay en Valladolid, en Bilbao, ampliar, conocer el sector para ver también a dónde te diriges, qué hago yo, dónde programan algo como lo que hago yo, y ahí es donde tengo que apuntar y afinar. Fenomenal. Ujú, sí. Tenemos que ir cortando, Mar. Amiga, ¿nos vamos a tomar otro café? Bueno, ha sido un placer. Yo creo que ha sido de una utilidad, de maravilloso. Bueno, Yo sobre todo que no te desanimarse. admiro, Espero ¿no? no haber Claro. desanimado a nadie. No, todo esto son tips súper concretos con una mirada súper clara. Yo confiaba en este tipo de respuestas y me parece que nos vienen muy bien, nos pasa a nosotras también como dialogando. Digo, yo siempre acopio porque me parece que es necesario escucharlo, verlo, ver que funciona también y se aprende. Y tú dices, bueno, a lo mejor estoy fallando en esto y voy a probar o voy a tomar esta nueva herramienta que no la tenía en cuenta. Y nada, chapó, gracias. Bueno, gracias a ti, Ujú. gracias a vosotros y a Gracias. vosotras. Ujú. Y hasta aquí el Cafemat de hoy. Una iniciativa de la Comisión de Mujeres de Artemad. Esperamos que lo hayan disfrutado. Un abrazo fuerte y buena vida.